Damos gracias a Dios por su misericordia y su bondad. Hemos estado estudiando, hemos estado navegando eh, junto con Jonás. Hemos sido arrojados al fondo del mar junto con Jonás. Hemos estado en el vientre del pez junto con Jonás. Hemos sido escupidos en la playa junto con Jonás. Hemos ido a Nínive con el poder de la imaginación a predicar en un solo día un mensaje de 5 palabras. Y ahora es el resumen de toda esta travesía del profeta Jonás. Como introducción, quiero comentarles que siempre ha sido y siempre ha existido este movimiento. Ahora se ha generalizado, sobre todo en Occidente, la idea de que no estamos solos en el universo. Ah, hay una película de Steven Spielberg que se llama, no recuerdo la palabra en inglés, pero tiene que ver con el descubrimiento de vida alienígena en la Tierra por más de 50 años. Eh, y le preguntan a Spielberg, ¿no? ¿Qué piensa de su última gran obra cinematográfica? Y él responde y dice que matemáticamente hablando es imposible que estemos solos. Aquí la idea que él tiene en su mente obviamente es una idea anticristiana, porque él no es cristiano, él es judío de corte ateo. Y la idea de este um, cortometraje es diseminar y de poder seguir perpetuando la idea de que si tú te dieras cuenta que no eres el único en el universo, esto implicaría que entonces Dios no es soberano, que a Dios no es creador de todas las cosas, que Dios no es Dios. ¿Por qué? Porque hay otros seres que están en este universo y que de vez en cuando vienen a la Tierra a tratar de comunicarse con nosotros. Esto asemeja, hermanos, exactamente la misma idea que hicieron los chamanes, los brujos, cuando Aarón y Moisés se presentaron ante Faraón. El mensaje era, deja ir a mi pueblo. Y a través de acciones portentosas y milagrosas de parte de Moisés y Aarón, Faraón se endureció. ¿Por qué? Porque también tenía la contraparte, brujos o personas que hacían o imitaban este tipo de actividades. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Tiene que ver mucho porque el que haya avistamientos, el que haya manifestaciones de seres de otro mundo, es exactamente lo mismo que hicieron en su momento los chamanes brujos en Egipto. Querer desviar la atención, querer burlarse, querer diluir el mensaje del Señor. ¿Cuál es el mensaje del Señor en toda la Biblia? Cristo, la Trinidad. Dios es soberano. Dios es dueño absoluto del universo y hace lo que quiere y lo que quiere cuando quiere y por las razones que Él quiere con su creación, con su mundo. Vamos a orar. Te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque a través de tu palabra te revelas a nuestras vidas, Señor. Creemos en ti por la obra tuya expuesta en tu palabra. Creemos en ti por la obra de tu Espíritu Santo constante en nuestro corazón. Creemos en ti gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Creemos en ti porque tú nos elegiste antes de la fundación del mundo. Permítenos, Señor, no solo creer en ti, sino crecer en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra. No permitas que nos desviemos, no permitas que demos por sentada esta hermosa gracia, Señor. Te bendecimos y te honramos y te suplico nuevamente que envíes tu palabra a cada corazón, para que tu palabra regrese a ti con fruto, regrese a ti con alabanza, con gozo, con alegría, con perpetuo agradecimiento de que tú eres nuestro Dios y Señor.
Que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Llegamos a la conclusión de esta serie de sermones y hemos meditado durante esos 4 capítulos, como les decía, de este pequeño libro en extensión, pero grande en contenido y en emociones. Y este último sermón resume las enseñanzas del libro del profeta Jonás. Y estos temas centrales que vemos en el libro del profeta Jonás y todo referente al Señor Jesucristo, que Jesucristo mismo hace referencia en los evangelios acerca de Jonás. Y a modo de iniciar, vamos a comparar el libro del profeta Jonás como una orquesta. Todos aquellos que hemos tenido el privilegio de estar o la experiencia de escuchar una orquesta en vivo, podemos admirar las secciones de esta orquesta. Recuerdo mucho de niño cuando pude asistir por primera vez al Teatro de Bellas Artes. Es un espectáculo muy ilustrativo porque te permite ver la manifestación artística en su máximo esplendor. Y tú puedes ver las secciones de cuerdas, de viento, de percusiones. Y al final de este ejercicio, al final de esta obra artística, todos aplauden a los músicos. Y al final de todo esto, los músicos también se levantan, reciben el aplauso del público, pero ellos también aplauden ¿a quién? Al que está dirigiendo. Quien se lleva el mayor aplauso es quien dirige la orquesta. Una característica de un director de orquesta es que él tiene que ser experto en conocer absolutamente todos los instrumentos. Y no medio conocerlos, los conoce por completo. Tiene esa habilidad, ese entrenamiento sofisticado de conocer todos los instrumentos y todos los usos de esos instrumentos. Y al final del día, hermanos, esta ilustración quiero que ustedes lo hagan de la forma en que deberíamos hacerlo con Cristo, con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Estamos aplaudiendo a Dios que dirige la orquesta de la vida llamada tierra, llamada humanidad. Enfocamos nuestra mirada en la dirección de que el personaje principal era quizá el gran pez o tal vez Jonás, o podría darnos la impresión de que el personaje principal eran los ninivitas, pero no perdamos de vista que el personaje principal es Dios, quien de manera majestuosa, de manera asombrosa, de manera justa, de manera misericordiosa, de manera santa, de manera amorosa, está dirigiendo su orquesta, en la cual tú y yo somos espectadores. Hay un gran director que está dirigiendo todas las cosas y ese es Jehová Elohim, Dios mismo. Y en este libro hemos vivido grandes experiencias juntos. Ha sido un viaje apasionante. Sonaron las olas del mar, escuchamos risas, escuchamos llantos, pero vemos que nada de lo que sucede por casualidad. Jonás nos está aquí explicando su vivencia, no está explicando su vivencia o su anécdota de vida, sino que Jonás es muy consciente que la mano de Dios está detrás de todo lo que está sucediendo. Hay aparentemente muchas coincidencias, pero sabemos que todas ellas son providencias de Dios. Nos habla el libro de Jonás de un Dios muy grande, muy poderoso, muy bondadoso en este pequeño gran libro. Tan solo un detalle del libro de Jonás. El libro de Jonás, el nombre de Jonás aparece 18 veces, como ya lo habíamos comentado en su momento. El nombre de Dios, que hace referencia al nombre de Dios a lo largo de este libro, son más de 40 veces. Entonces vean ustedes el enfoque del libro y de qué es lo que quiere resaltar este libro. Así que esa historia, que nos puede parecer tan natural, es realmente una historia sobrenatural. Y vemos ahora que tenemos fresco el libro,
entero en nuestra memoria, veamos los grandes temas de este libro a modo de compactar y resumir lo más posible este, este tiempo. El primero es muy evidente, pero necesitamos recordarlo. Dios es Dios de toda la creación. Todo es obra de sus manos y Él gobierna sobre todas las cosas. La expresión de la madre naturaleza no cabe en el cristianismo. La Pachamama es algo que debemos incluso reprender porque Dios es soberano. Cuando tú escuches a alguien que diga, la madre naturaleza, cállate. No sabes lo que estás diciendo. No creemos en la madre naturaleza, creemos en el Padre celestial. El Padre que es el que ha creado todas las cosas y que las gobierna y las sustenta para su propia gloria. Y ni un cabello de nuestra cabeza cae al suelo si Él no lo permite. Tras la desobediencia de Jonás, Dios se aira o se enoja con él y envía un gran viento, una gran tormenta. Dios hace levantar las olas, ¿recuerdan? Y Dios aquieta las olas. Dios envía un gran pez que tenía preparado para tragar a Jonás. Después de 3 días, Dios le dice al pez que lo escupa, que lo vomite en tierra en el desierto. Es Dios quien hace crecer una calabacera y es Dios quien envía un gusano que hace morir a esa misma calabacera. Es Dios quien envía un viento recio del desierto para que Jonás se sienta mal y sienta que se desmaya y se desmaye. Es Dios quien está detrás de todo esto como un asombroso director. Como Jonás mismo le dice a los marineros cuando finalmente le arrancan la confesión, yo adoro al Dios creador de los cielos y de la tierra y del mar. El creador de todas las cosas. La creación obedece a su creador. Desde algo tan grande como un pez hasta algo tan pequeño como un gusano. Todos los personajes de esta historia, a excepción de Jonás, obedecen al creador. La creación sirve a los propósitos de Dios. Y si leemos la Biblia, hermanos, es lo que leemos a lo largo de toda la Biblia. Hermanos, Dios envió un viento que partió el mar rojo en dos. Dios detuvo el agua del río Jordán. Dios hizo que el sol se oscureciera. Dios hizo que la burra de Balaam hablara. Dios envió sobre Egipto plagas de ranas, de mosquitos, de langostas. Dios hizo que no lloviera durante 3 años y medio hasta que Elías oró. Dios le dio a los cuervos que enviaran comida para el profeta. Dios acercó las codornices en el desierto para que Israel comiera. Dios hizo brotar la peña, agua de la peña de Oreb. Y nos dice la palabra que ni aun un pajarillo cae en tierra sin que el Padre Celestial lo permita. El cristiano podría decir, como dice el himno, ¿recuerdan? El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios. Trae paz así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios. Escucho alegres son del ruiseñor que al creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi alrededor las flores mil con su voz sutil declaran su fiel amor. El mundo es de mi Dios, ¿se lo saben? Jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús hará vencer por su poder la obra de su cruz. Hermanos, qué confianza del cristiano, porque no hay coincidencias, hay providencia de parte de Dios y Dios todo lo gobierna. Y lo vemos en la vida de Jonás, un gran concierto y Dios es el gran director y todo lo cumple en perfecto plan para que su palabra se cumpla. Y si parezco repetitivo, como dice Pablo, yo no me cansaré de repetirles las mismas palabras. Sabemos que el nombre de Dios que se refiere a Dios como creador es Elohim. Es el nombre que aparece en el Génesis 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y es hermoso comparar cómo Elohim aparece continuamente en el libro de Jonás. Él es el Dios, Señor, creador de toda la tierra. En las traducciones a veces se pierde este detalle y en vez de Elohim ponen Dios, pero en otras traducciones que conservan la palabra original Elohim,
en el libro de Jonás, cada vez que Dios ordena a la naturaleza que haga algo, vemos que aparece la palabra Elohim, dando órdenes a la creación que Él mismo ha creado con sus manos. Hasta 16 veces aparece esta palabra en el libro de Jonás. Elohim preparó la calabacera, Elohim envió un gusano, Elohim envió un viento recio, porque nuestro Elohim es soberano sobre todo lo que Él ha creado y todo obedece a su plan perfecto. Pero Elohim no solo es Señor y amo sobre todo lo que ha creado, sean plantas o animales. Esta doctrina a veces nos desconcierta, que Dios es sobre mi vida, sobre mi persona. Sí, hermano o amigo que nos visitas, Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere y nadie estorba su mano. Decimos que Dios es todopoderoso y todos decimos amén, pero luego reclamamos una pequeña parcela del universo, que es mi persona y mi voluntad. Ahí Dios no tiene ningún poder, entonces el Todopoderoso termina siendo tú mismo o tú misma. Dios el Todopoderoso también es todopoderoso sobre tu persona, sobre tu corazón, sobre tu vida, sobre tu historia. Y nada de lo que pasa pasa por casualidad, sino que Él cumple su voluntad en mi vida. No es menos todopoderoso sobre la calabacera, el pez o el gusano de lo que es sobre ti. Él es todopoderoso. El Todopoderoso quebranta a los marineros y claman al Dios vivo. El Todopoderoso trae arrepentimiento a los corazones de los ninivitas y reciben el perdón de Dios. El Todopoderoso lleva a Jonás a este punto también de convicción y de ver su propio corazón, su propia miseria y su falta de compasión. Él es todopoderoso, Él es soberano sobre todas las cosas. Y el libro de Jonás nos muestra esa soberanía de Dios con un brillo y con un tamaño impresionante sobre todo lo creado y sobre todos los hombres. Dios es el Todopoderoso. Recordemos cómo Dios endureció el corazón de Faraón y aparece tantas veces esta expresión en el Éxodo. Pero también recordemos cómo Dios quebrantó el corazón de Nabucodonosor, los dos hombres más poderosos de la tierra en su momento. Uno fue vencido con la ira de Dios, endureció Dios el corazón de Faraón. El otro fue vencido por la gracia de Dios. Y después de esos 7 años de locura, Nabucodonosor volvió en sí y clamó al Dios del cielo, según Daniel 4, 34, 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay nadie quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y constantemente pecamos, hermanos, de tanta soberbia, cuando no entendemos los planes de Dios y nos atrevemos a alzar los ojos y decir, Señor, ¿qué haces? Así no es, no era lo que yo esperaba. Nabucodonosor, el hombre más poderoso de su tiempo, humillado, levantó esta voz y reconoció quién era Dios para la alabanza de Dios. Que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Hermano, aun aquello que consideran todos los hombres lo más sagrado sobre la faz de la tierra, tu voluntad, tu libertad, tu libre albedrío es doblegado por Dios Todopoderoso. Dios es soberano sobre todas las cosas, es soberano sobre nuestras vidas, es soberano sobre nuestros corazones. Humíllate como Nabucodonosor.
humíllate delante de Él y reconoce su grandeza, así como Dios lo hizo con Nínive. Quiera el Señor seguir abriendo nuestros corazones y trayendo gran arrepentimiento, porque lo necesitamos todos los días, desesperadamente. Que Él cambie e incline nuestros corazones, cambie ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne cada día más y más. Dios es creador, Dios es Elohim, es uno de los grandes temas del libro de Jonás. Pero hay otro gran tema, es Dios Jehová. El libro de Jonás nos dice, hay algo mucho más respecto a Dios. No solo que Dios creó todas las cosas y que Él gobierna sobre todas las cosas, sino que Dios ha hablado y Jehová es el nombre de Dios en cuanto a Dios como revelador de su voluntad. Sabemos que Jehová, la palabra Jehová en español no existe, pero por convención lo estamos comentando. Recordemos que es con Moisés cuando aparece este nombre, cuando Dios le dice, yo soy el que soy, y así seré reconocido, y así seré recordado. Es cuando Moisés le pregunta, ¿qué voy a decir? ¿Cómo les explico? ¿Quién me envía? Y Dios le dice, yo soy Jehová. Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Eso es lo tremendo, hermanos. Grandioso y precioso el cristianismo. Porque por eso somos cristianos. Porque no solamente creemos en un Dios que existe. Porque si nos quedamos en esta idea de un Dios que existe, esto nos llevaría a todos a ser agnósticos. Dios existe. Pero si no nos quedamos en esto, no sabríamos quién es. No sabríamos cómo es. No sabríamos qué quiere de nosotros. No sabríamos cómo acercarnos a Él. No solo es grandioso que Dios exista, es que Dios también ha hablado por medio de su palabra. Y porque Dios ha hablado, sabemos quién es y sabemos qué espera de nosotros y podemos meditar en su voluntad. El nombre de Elohim aparece 16 veces, el nombre de Jehová en el libro de Jonás aparece 26 veces. Jonás recibe palabra de Jehová y así empieza el capítulo 1 y así empieza el capítulo 3. Vino palabra de Jehová a Jonás. Jehová no es un Dios misterioso, un Dios oculto que intentamos nosotros descubrir de alguna manera. No hemos de descubrirle. Él se revela, hermanos, Él se acerca, Él se da a conocer a nosotros. Y lo que tú crees de Dios es lo que nosotros vemos y entendemos en su palabra. Aquello que Él nos ha dado a conocer de Él mismo es aquello en lo que meditamos, en lo que creemos y aprendemos a obedecerle y amarle. ¿Vemos las implicaciones de todo esto para nuestras vidas? Si al igual que Jonás ha venido la palabra de Dios para nosotros y sabemos y entendemos la voluntad de Dios y la tenemos por escrito, ¿ves la implicación de esto en tu vida? Tantas veces decimos rebelarnos y desobedecer a Dios, pero es que Jehová es Elohim. ¿No crees que Dios pueda utilizar cualquier cosa en su creación para hacerte volver a sus caminos, a sus estatutos? Dios puede usar lo que Él quiera para hacerte volver a su camino. Mira la vida de Jonás y tiembla. Dios puede en cualquier momento utilizar cualquier cosa, lo más grande o lo más pequeño, para que vuelvas al camino del Señor, para que andes en el camino angosto, para que andes por la puerta estrecha y obedezcas su palabra y la apliques a tu vida y cumplas aquello por lo cual Dios te ha salvado y te ha enviado a este mundo. Dios da su palabra para que el profeta obedezca. Y encontramos también en el libro de Jonás esta hermosa expresión. No solo aparece el nombre de Jehová y el nombre de Elohim, también aparece el nombre de Jehová Elohim. Y Jonás lo está experimentando en su propia vida. Jehová Elohim, el mismo Dios creador que gobierna sobre todas las cosas, es el Dios que ha hablado, se ha autorrevelado, ha dado su palabra para que yo camine
en sus estatutos y lo obedezca. Al final, la palabra del Señor siempre es verdad, siempre es fiel, siempre es poderosa y siempre se cumple. Lo que Dios ordena se lleva a cabo perfectamente. Dios nunca tiene plan B. Su plan A siempre se cumple a la perfección. Dice Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe. Hermanos, hermanas, Dios es soberano sobre todas las cosas y nada puede frustrar sus planes, ni siquiera tú, ni siquiera yo. Si pudiéramos escuchar algunos testimonios personales, algunos dirían, pero es que lo he hecho tan mal, lo he hecho muchas veces mal, peor que Jonás. Ni tú mismo puedes frustrar los planes de Dios para con tu vida. ¿Ves cómo Dios está usando las circunstancias para conducirte de nuevo a los pies de la cruz? Y Dios cumplirá en ti sus propósitos. Sé dócil, sé pronto y humíllate ante la palabra del Todopoderoso. Todo obedece a los propósitos de Dios, hermanos y hermanas. Es impresionante que todo el libro de Jonás y todo lo que alcanzamos a comprender, desde el querubín más glorioso hasta el insecto más insignificante y pequeño, todo obedece a los propósitos de Dios y la voluntad de Dios. Desde la bacteria más pequeña hasta la galaxia más grande que el hombre aún no ha sido capaz de contemplar. Obedece a la voz de Dios y a su orden se mueve. ¿Puedes comprender lo ridículo que es huir de Dios? Estar corriendo a Tarsis, subiendo a un barco. Sabes que el Señor te está mostrando claramente su voluntad, pero tú sigues con tu orgullo, con tu rebeldía, con tu necedad. Sigues con tu plan pensando que es mucho mejor que los planes de Dios. Es patético. Es una pérdida de tiempo huir a Tarsis cuando Dios te ha dicho que vayas a Nínive. Y Dios te dice hoy, como dijera a su pueblo Israel en Éxodo 23, guárdate delante de Él, oye su voz y no seas rebelde. Hermano, hermana, no seamos rebeldes como Jonás. Tú y yo somos instrumentos de Dios para llevar la palabra de Dios, para hablar la voluntad de Dios. Y nos hemos de sentir privilegiados, honrados de ser instrumentos de Dios. Pero como los ninivitas, tú y yo también nos hemos de sentir humillados, confesar nuestro pecado delante de Dios. Es tremendo ver qué pasa con los hombres en el libro de Jonás. Todos terminan clamando al cielo en un momento u otro. Los ninivitas, los marineros, Jonás, en el mismo vientre del pez. Esa es nuestra experiencia, hermanos, también. Todos los seres humanos en este mundo claman al cielo, terminarán clamando al cielo. Toda la humanidad acabará clamando al cielo. Unos convertidos y con gratitud, y otros al contemplar la ira de Dios, viniendo cuando ya no haya más esperanza. Toda rodilla se doblará delante del Rey de Reyes. Vemos el libro de Jonás, la grandeza del Dios creador, pero vemos algo más, hermanos. Vemos en el libro de Jonás la bondad de Dios. Qué paciencia y qué misericordia la de nuestro Dios, incluso contigo y conmigo. Es misericordioso con los marineros, es misericordioso con los ninivitas, es misericordioso con Jonás y seguro que es misericordioso contigo y conmigo. Nosotros no somos pacientes y misericordiosos en ninguna medida, a no ser por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero Dios continúa siendo paciente con Jonás, obrando ese cambio en Jonás para que sea su siervo útil en sus manos. ¿Ves la bondad de Dios en tu vida? ¿Ves la paciencia de Dios en tu vida? ¿O no podría Dios haber enviado un rayo del cielo y haber acabado contigo hoy en la mañana? Qué paciencia, qué bondad. Cuando solo merecías reprimendas y disciplina, Dios tiene una calabacera para contigo y más sombra. Qué bondad, qué cuidado, qué tremendo de parte de Dios. Así que necesitamos desesperadamente
cuando meditamos en la bondad de Dios, correr a la cruz de Cristo y abrazarnos a ella, porque es nuestra única esperanza. Ahí Dios pagó por mi maldad para hacerme acepto ante su presencia. Estos son los grandes temas en el libro de Jonás, pero no podemos dejar de meditar en lo que el Señor Jesús dice sobre el libro de Jonás. Está lleno este libro de enseñanza para nosotros, pero el Señor Jesucristo, en medio de todo lo que podríamos destacar sobre el libro de Jonás, el Señor Jesucristo destaca algo muy concreto y lo vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 16, 1 al 4. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, lo pueden seguir ustedes en su pantalla o en su Biblia. Mateo 16, 1 al 4. Cierto día, los fariseos y saduceos, versículo 1, se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Versículo 2. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. 3. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Versículo 4. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Los fariseos esperaban, como Herodes, hermanos, que Jesús hiciera un milagro, hiciera un prodigio delante de ellos, que sanara a un leproso, quisiera caer maná del cielo, etc., etc., etc. Pero el Señor Jesús le responde: señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y podríamos estar pensando, hermanos, ¿cuál es esa señal del profeta Jonás? Hemos leído a lo largo de todo el libro y lo hemos leído en detalle, versículo a versículo. ¿Cuál es esa señal de Jonás? Sabemos que todos los profetas enviados por Dios tenían que hacer señales, milagros o prodigios. Y esos prodigios eran evidencia de que la palabra de Dios estaba en su boca, de que Dios estaba con ellos. ¿Recuerdan a Moisés en el Éxodo? Fue enviado por Dios para sacar al pueblo de Egipto. ¿Y qué hizo Moisés? Convirtió el agua en sangre, convirtió una vara en serpiente, partió el mar rojo en dos, etc., etc. También sabemos de Elías, ¿recuerdan? Que fue un profeta del Señor e hizo señales multiplicando la harina, el aceite de la viuda, resucitando al hijo de la viuda, trayendo lluvia después de años de sequía. El Señor Jesucristo y sus apóstoles hicieron señales y prodigios, multiplicando los panes, los peces, resucitando a Lázaro, el Señor Jesucristo, dando vista a los ciegos. Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Jesús y los apóstoles trajeron palabra de Dios. Y esa palabra de Dios venía confirmada por señales y prodigios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando Elías resucita al hijo de la viuda y lo entrega con la viuda a su madre, la mujer exclama en 1 Reyes 17:24: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El mensaje del profeta iba de la mano con esas señales, y las señales estaban diciendo que ese mensaje no era fruto del corazón del profeta o de la mente del profeta, sino que verdaderamente esas palabras venían de Dios, que iban acompañadas de señales. Y ahora tenemos a Jonás que llega a Nínive. ¿Dónde están sus milagros? ¿Qué señal hizo Jonás? Solo trae la palabra. ¿Dónde están sus prodigios? Jonás no trajo ninguna señal delante de los ninivitas. No resucitó a nadie, no convirtió su vara en una serpiente. Y sin embargo Jesús nos habla de la importancia de la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Nuevamente les pregunto. Si Jonás predicó un sermón simple, de mala gana, de 5 palabras, no hizo ninguna maravilla, Jonás no trajo ninguna señal delante de los ninivitas para que los ninivitas creyeran que venía de parte de Dios. Y sin embargo Jesús nos habla claramente de la señal de Jonás. De nuevo también lo menciona
en Lucas 11, 29 al 30. Acompáñenme, Lucas 11, 29 al 30. Lucas 11, 29 al 30. ¿Ya están ahí? Al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo: esta generación maligna sigue pidiéndome que les muestre una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal de Jonás. Versículo 30. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que él fue enviado por Dios. No es que Jonás trajera una señal, hermanos, es que Jonás es la señal de Jonás mismo. Su vida, su experiencia y el hecho de haber estado 3 días en lo profundo del mar, en el vientre del pez, haber salido con vida y traer ese mensaje a Nínive, Jonás mismo es la señal que hacía temblar a los ninivitas, una evidencia viva del poder de Dios, que alguien ha estado allí en la región de los muertos y después de 3 días ha venido a traernos un mensaje de parte de Dios. El hecho de su sepultura en el vientre del pez y que regresara es señal inequívoca de que aquel profeta venía de parte de Dios. Mateo 12, 39 al 41. Acompáñenme, por favor. Mateo 12, 39 al 41. Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. 40. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. 41. El día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La señal del profeta Jonás es haber estado muerto y haber resucitado en su propia persona. Jonás estaba trayendo esa evidencia de parte de Dios. La señal de Jonás es la presencia de Jonás en Nínive. Inexplicable, increíble, sobrenatural. Y por las palabras de Jesús en los evangelios entendemos que los ninivitas saben de este contexto inmediatamente. Los ninivitas saben qué es lo que acaba de pasar con Jonás. Los ninivitas saben que Jonás ha estado en el vientre del pez 3 días y está viniendo hacia Nínive para traer un mensaje de parte de Dios. Los ninivitas vieron cuando Jonás, algunos de ellos vieron cuando Jonás fue expulsado por el pez en la playa. ¿Se pueden imaginar la expectación de los ninivitas? Habían oído que Jonás había desobedecido a su Dios y que Dios había sido tremendamente misericordioso con él. ¿Tendrá Dios con nosotros la misma misericordia? Los ninivitas habrían oído que Jonás había estado en lo profundo del mar y que ahora caminaba hacia ellos. ¿Cómo puede haber alguien estando en lo profundo del mar, en la región de los muertos, y salir de ahí para contarlo? Ha resucitado, ha vuelto de la región de los muertos. Algunos comentaristas explican que Jonás debía estar blanco como la leche. 3 días sin luz del sol, sin el efecto de la vitamina D en el vientre del pez. Y además, ellos sugieren o piensan que los jugos gástricos del pez debían haberle quitado la pigmentación que podía tener. Sea como sea, hermanos, no lo describe la Biblia. Realmente Jonás está caminando hacia Nínive. Y lo pueden imaginar que era un muerto viviente. Y hay una consideración que luego que pasamos por alto. En el contexto de Nínive, para los habitantes de Nínive, el pez era un símbolo sagrado debido a su devoción por Dagón. Los ninivitas adoraban al dios pez.
mitad pez, mitad hombre. Su ídolo, su dios más grande de Nínive, era el dios pez, el dios Dagón. Un mensajero del dios pez, en este caso Jonás, si los ninivitas se enteraron de que Jonás sobrevivió tras 3 días dentro de ese monstruoso de ese monstruoso pez, y fue escupido vivo en la costa, no lo vieron como un loco cualquiera. En su cosmovisión, los ninivitas, Jonás venía literalmente enviado, respaldado por el poder del mar. Evidencia del Dios verdadero. Al parecer, hermanos, como profeta de Dios, el Dios hebreo, el milagro demostraba que Dios de Israel controlaba por completo a las criaturas marinas. Esto significaba que Yahvé, Jehová, tenía autoridad absoluta sobre el mismísimo Dagón. Esta demostración de poder espiritual explica por qué toda la ciudad, desde el rey hasta los animales, se arrepintieron de inmediato ante un mensaje de apenas unas pocas palabras. Y hay una lección, hermanos, de humildad e ironía en Jonás. Sin desviarme mucho, Jonás sentía un profundo desprecio por los ninivitas, ya lo sabemos, y deseaba la destrucción de Nínive por ser enemigos crueles de Israel. También ya lo vimos. Pero fíjense qué interesante. Dios utiliza al gran pez, al Dios de los ninivitas, como un medio de rescate, pero también como una gran ironía. Jonás fue tragado y transportado por la representación viviente de la deidad que adoraban las personas a las cuales tanto odiaba. Eso le enseñó a Jonás que Dios puede utilizar cualquier elemento de la creación para cumplir su voluntad y que su soberana voluntad no se vea limitada por nada. Dios va a utilizar tus ídolos, cualquiera que haya en tu corazón, para sobreponerse, mostrarse como rey soberano y transformar tu vida y la mía. Dios es absolutamente soberano para hacer esta obra en nosotros. Y Dios usa toda su creación para que su creación, al actuar de acuerdo a lo que Dios dice, Dios sea glorificado y exaltado. La señal del profeta Jonás es haber estado muerto, hermanos. Y por las palabras de Jesús en los evangelios entendemos que los ninivitas saben de este contexto inmediato. Los ninivitas sabían lo que acababa de pasar. ¿Se pueden imaginar la expectación de los ninivitas? Habían oído que Jonás había desobedecido a su Dios y que Dios lo había traído en el pez durante un tiempo. Algunos comentaristas, ya lo habíamos dicho, expresan esta idea. Es como si hubiera salido del sepulcro y estuviera caminando hacia la ciudad. Realmente ha salido de la región de los muertos para venir a hablarnos más aún. Los ninivitas habrían oído que Jonás estuvo no en el mar, sino en el vientre del pez. Hermanos, es asombroso que la arqueología demuestra que el pez hombre, el pez Dagón, era un dios terrible para Nínive. Y Dios usa ese terrible pez para llevar un mensaje, el mensaje poderoso de la gracia y misericordia de Dios. Realmente Jonás era una señal en sí mismo. No necesitaba prodigios o milagros de ningún tipo. Jonás era el mismo, una señal viva del Evangelio y un anticipo del Señor Jesucristo. El Dios de Jonás, que le ha librado de lo más profundo, está viniendo a la ciudad a traer un mensaje. La misma presencia de Jonás era un milagro, como la presencia del Señor Jesucristo para nosotros es un milagro. Y además dice que Jesús mismo dice, más que Jonás está hoy entre vosotros, entre ustedes. Jesucristo es nuestro Jonás y más que Jonás entre nosotros. Jesucristo es más que Jonás porque Jesucristo dejó la presencia del Padre de manera voluntaria, de manera pronta, con gozo, con firmeza. No como Jonás que huyó de Dios y se la pasó huyendo de Dios, sino que Jesucristo mismo quiso dejar la presencia del Padre en nuestro favor.
Leemos el relato del libro de Jonás. Jonás, por su desobediencia, empezó a descender y a descender y a descender y a descender. 4 veces descendió, según el relato del libro de Jonás. Mas Cristo se hizo siervo perfecto y por amor y obediencia al Padre, Jesucristo descendió, descendió, descendió. Jonás fue a Nínive con el propósito de traer un mensaje. Cristo nos visitó a los que estábamos lejos y perdidos y que éramos sus enemigos para traernos un mensaje. Y el mensaje es la palabra de Dios. Jesucristo es el centro de nuestras vidas como cristianos. Todo lo demás brota de la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, fue ese mensaje de Jonás que transformó la ciudad de Nínive y el Santo Evangelio lo que sigue transformando ahora nuestros corazones. Y hay murallas en nuestros corazones más grandes que las de Nínive, pero el poder de Dios es evidencia inequívoca que Dios cumplirá su propósito en ti y en mí. Que el centro de tu vida sea siempre la palabra de Dios, la persona de Jesucristo, porque Él nos trajo a Jesús que fue hecho carne entre nosotros. Que el centro de nuestros cultos, el centro de nuestro gozo, emociones, el centro de nuestra vida devocional sea el Señor Jesucristo. En cualquier momento, en cualquier lugar. Qué peligroso es sustituir la palabra de Dios. Y vemos muchos contextos cristianos, entre comillas ahora, como la palabra de Dios es sustituida con muchas otras cosas, como actividades sociales, con proyectos humanitarios. Todo debe de brotar de la palabra de Dios. La oración, la alabanza, el arrepentimiento, la fe, la misericordia. Todo brota de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que transforma nuestras vidas para que todo lo demás venga en consecuencia. Jesús es como Jonás y más que Jonás, porque Jesús también durmió en medio de la tempestad. Durmió en medio de la tormenta. Jonás se durmió a consecuencia de una profunda despreocupación y desvergüenza y del cansancio que le ocasionó huir de Dios. Jesús también durmió del cansancio que le ocasionó obedecer profundamente a Dios. De tanto caminar, de tanto predicar, también Jesús durmió, pero a causa de obediencia. Jonás dormía porque sabía que no había nada que hacer. Jesús dormía porque sabía que no había nada que temer. Ambos dormían en la barca. Y ese Jesús que es capaz de calmar las grandes tempestades, también puede calmar las más grandes tempestades en tu alma, en tu corazón. Recuerda que mientras Jesús dormía, las olas estaban despiertas. Pero cuando Jesús despierta, las olas duermen. Deja de achicar agua. Acude a lo que tienes que acudir porque Él hace dormir las tempestades. Jesús en lo más oscuro de su vida terrenal alaba al Padre como ese Jonás en el vientre del pez. ¿Recuerdan que el Jonás más precioso es cuando está peor? En las circunstancias más estrechas y dificultades más grandes. Mientras él está apretujado en el vientre del pez, Jonás canta salmos. En el Getsemaní, el Señor ora. En la cruz, el Señor perdona y bendice. Y tú en medio de las aflicciones es cuando debes también alabar al Señor. Es cuando el cristiano brilla más en medio de esas aflicciones. Dios te puede hacer pronunciar las palabras más hermosas que hayas pronunciado en tu vida. Las palabras de perdón y de amor y de alabanza más sublimes vienen de un corazón afligido. Vienen de un corazón que pone su confianza en el Dios Todopoderoso. Jesús es más que Jonás, porque Jesús estuvo 3 días, no en el vientre de un pez, sino en el vientre de la mismísima muerte. Este es el hecho de que el Señor Jesucristo llama señal. La sepultura y resurrección de Jonás es anticipo
de la sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Y así como los ninivitas no habían de esperar otra señal más que esa de Jonás mismo, volviendo a la región de los muertos y para traer la palabra de Dios, nosotros no hemos de esperar más señal, hermanos, de que Jesucristo siga siendo sepultado y que resucitó entre los muertos, nos ha traído las buenas nuevas del Evangelio. Jonás, igual que Cristo, estuvo 3 días en el sepulcro. Jonás fue enviado allí por mano de hombre, pero por el anticipado conocimiento de Dios, Dios lo rescató. Cristo fue enviado a la región de los muertos por manos de hombres, pero también por el anticipado conocimiento de Dios fue levantado de los muertos. Fueron 3 días de sepultura. Jonás en el pez, Jesús en la tumba. Un sepulcro nuevo para los dos, donde no había nada, no había estado nadie antes. Un lugar oscuro y solitario para los dos. A los ojos de los marineros que lanzaron a Jonás, Jonás estaba muerto. A los ojos de Jerusalén que crucificaron a Cristo, Cristo estaba muerto. A ojos de Dios, los dos estaban vivos. Jonás en el vientre del pez, 3 días, pero vivo. Cristo Jesús en el vientre de la muerte, pero vivo. Porque la muerte no lo pudo retener. El pez no pudo retener a Jonás, lo vomitó en tierra al 3er día. Y es curioso observar que el pez no lo escupió. En hebreo, igual que el castellano, tiene un verbo para escupir y un verbo para vomitar. Y sabemos que es diferente. Es diferente escupir de vomitar. Uno escupe porque quiere, otro vomita porque no tiene más remedio. Si el pez no pudo retener a Jonás, y en hebreo tenemos estos dos verbos, y aquí usa el autor de Jonás el verbo que se pronuncia kia, vomitar, cuando podría haber utilizado el verbo yarak, que es escupir. Usa el verbo vomitar, se vomita algo que es indigesto. Jonás fue indigesto para el pez después de 3 días. Jonás le fue molesto en el estómago del gran pez. Quizá el gran pez estaba diseñado o acostumbrado a comer otro tipo de alimento, otros peces o plantas. Y como fuera, Jonás no era alimento para el pez. Le fue tremendamente indigesto y lo vomitó. Lo vomitó cuando Dios dijo. Lo vomitó a los 3 días y lo vomitó en la playa. Lo vomitó por orden de Dios. Así con Cristo, hermanos. Cristo Jesús, la muerte no lo pudo retener en su vientre. Durante 3 días, la muerte no pudo digerir a quien tenía ahí, que era Cristo. Jesucristo no es alimento para la muerte. La muerte le fue indigesta. La muerte llevó miles de años, hermanos, tragando, engullendo pecadores con gran efectividad, con contundencia, tragando gente impía y pecadora y sintiéndose muy bien. La muerte era victoriosa, pero cuando le envían a Cristo Jesús, el justo, el que no conoció pecado, la muerte no le puede retener. Y después de 3 días, la muerte se siente mal y le vomita en tierra para que lleve el mensaje de las buenas nuevas a pecadores como nosotros, como tú y como yo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, temido por los ninivitas, el dios pez Dagón, Cristo Jesús estuvo en el vientre de la muerte, tan temida por todos nosotros. Y la presencia de Cristo Jesús es un mensaje de victoria. La señal de Jonás es Cristo Jesús resucitado entre los muertos al 3er día y trayéndonos el mensaje de victoria de parte de Dios. Con eso termino, hermanos. Jesús trae mensaje de salvación, igual como Jonás va a Nínive y trae el mensaje de arrepentimiento. Jesús trae a nosotros mensaje de salvación, igual que como Jonás salió del vientre del pez, Cristo salió del sepulcro para traernos las buenas nuevas.
No esperes otra señal de parte de Dios. ¿Eres tú como los fariseos que le dicen a Jesús, ay, si hicieras un milagro en mi vida, yo creería en ti? Ay, si hicieras un prodigio, ay, si me dieras esto, ay, si se cumpliera esto. No es un menú en el cual puedes llegar y pedirle a Dios lo que tú quieres. Si hicieras esto, si hicieras el otro. El Señor te dice, generación incrédula, adúltera, no va a ser ninguna señal sino la señal del profeta Jonás. Cristo Jesús resucitó. Hermano, hermana, amigo, si no crees esto, no vas a creer nada. Aunque te expliquen, aunque veas o no veas nada. Muchos esperan palabras grandilocuentes, sofisticadas. Muchos esperan milagros, pero el mensaje de los cristianos es Cristo ha resucitado. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aún hoy hay gente en el infierno que sigue diciendo como aquel rico de la parábola que le decía a Abraham, ay, si alguno de entre los muertos fuera y les explicara a los míos, a mis hermanos, entonces sí creerían. Hermanos, no creerán, porque Cristo Jesús ya vino de entre los muertos y la gente no cree. Ni aun levantándose alguien de entre los muertos, no creerán, porque no han creído a Cristo. La respuesta es tremenda en Lucas 16:31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán de levantarse de entre los muertos. Hermano, amigo, como Jonás salió del vientre del pez al tercer día y predicó en Nínive, Cristo ha salido de entre los muertos al tercer día. Y hoy escuchamos su voz diciendo, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiera Dios tocar tu corazón, quiera Dios tocar mi corazón, para que anheles a Cristo con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, o muérete. Es dura la palabra, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y como cristianos estamos llamados a ser adoradores en espíritu y verdad de Cristo. No de nuestra religión, no de nuestro status quo, no de lo que nosotros somos. Dame a Cristo o quítame la vida, Señor. Dame a Cristo o mándame al infierno. Oremos. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque solamente tú has logrado lo que ni en 1000 tierras, ni en 1000 siglos, ni en 1000 edades nosotros jamás lograremos. Pasar de ser enemigos tuyos a ser amigos tuyos por la obra de Cristo Jesús implantada en nuestras vidas, aplicada en nuestras vidas. Te suplico, Señor, que despiertes aquellos corazones que están dormidos, muertos en delitos y pecados. Que sea tu Espíritu Santo quien levante esos huesos secos. Que sea la sangre del Cordero que nos lave y nos limpie nuestro pecado que nos hace enemigos tuyos. Que podamos clamar y decirte, Abba Padre, papito mío. Gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta y nos lleva al arrepentimiento y a la humildad, Señor. Toma nuestros corazones y que tu nombre sea glorificado y exaltado para tu nombre, para que tu nombre y tu gloria eternamente sean glorificados. Y digamos, gracias, Señor. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Bendito seas y alabado seas por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.